Hola, estamos en las cercanías, en el pueblo de Benalús de Casasvieja. Este es un pueblo pequeñito en la zona de la, cerca del campo de Gibraltar, cerca de los barrios, Jimena, etcétera, que durante una época de la Segunda República tuvo una cierta y desgraciada relevancia, puesto que aquí se produjo uno de los hechos más difíciles y complicados de la Segunda República. Se trató de la llamada famosa matanza de Casasviejas, en el que se enfrentaron anarquistas, el anarquismo andaluz muy desarrollado en esa época, tras años y años, y diría que siglos y siglos, sin solucionar el problema agrario, y las fuerzas de seguridad, es decir, la Guardia Civil, que estaba de guarnición en esta ciudad. Vamos a ver algunas de las pistas, algunos de los paisajes de este lugar, y cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, y que hoy día se conoce con el nombre de Benalús de Casasviejas. Casasvieja era una pequeña población pedanía de Medinasidonia, situada a los pies del río Barbate, en el Parque Natural de los Alcornocales. En el momento de los sucesos que narramos, tenían menos de 2.000 habitantes, dedicado casi en exclusiva a la agricultura. El topónimo de Casasvieja se debe a que la mayoría de las viviendas eran chozas construidas en piedra y ramaje por los propios campesinos. La situación de inestabilidad en el campo español, y en concreto en Andalucía, se debía a la desigual distribución de la propiedad de la tierra. Unos pocos propietarios poseían la mayor parte de las explotaciones agrarias, dejando a una gran parte de los campesinos obligados a ser jornaleros que trabajaban allí donde los administradores de las fincas querían y cuando estos querían. La reforma agraria que intentó el gobierno reformista de Azaña en 1931 no estaba dando resultados. Esto originó levantamientos anarcolibertarios en varias partes de España. Uno de esos lugares fue Casasviejas. En la madrugada del 11 de enero, un grupo de campesinos afiliados a la CNT proclamaron el comunismo libertario, rodearon el cuartel de la Guardia Civil e hirieron al sargento y a un guardia, que fallecerían al día siguiente. El gobernador civil envió a las 2 de la tarde a 12 guardias civiles al mando del sargento Anarte, que libraron a los guardias que quedaban y tomaron el pueblo. Pasada la medianoche, llegó otro destacamento de 40 hombres al mando del capitán Rojas, enviado por el director general de Seguridad de Madrid, Arturo Menéndez, con la orden, según Rojas, de abrir fuego sin piedad. El capitán Rojas mandó abrir fuego contra la choza e incendiarla. Murieron acribillados y quemados 8 personas, entre ellos 6 dedos. Se salvó María Silva Cruz, conocida como la Libertaria.
Hacia las 4 de la madrugada del día 12, ordenó Rojas que dispararan contra cualquier resistencia. Detuvieron a 12 personas y las llevaron a la choza calcinada de Seis Dedos, donde fueron fusilados. Poco después abandonaron el pueblo y los vecinos pudieron salir de sus casas y contemplar la matanza. Aquí estamos en el espacio conmemorativo de los sucesos de Casas Viejas. Como podéis ver, es un espacio muy pequeñito, pero era donde se encontraba la choza de Seis Dedos, que fueron los primeros hechos que ocurrieron, la quema de la choza. Y pues como veis hay imágenes de la época y te hace un pequeño recorrido por lo que era el contexto político y económico previo. Los propios sucesos cuando acontecieron y cómo, y el sobrevivir a la tragedia después de los sucesos. Hay un pequeño documental que podéis ver que dura unos 20 minutos y además de ello pues podéis ver imágenes y historias de las víctimas e implicados en los sucesos, así como recortes de periódicos de la época. Rojas acusó al gobierno de Azaña de haber ordenado esta masacre, aun sin orden por escrito. Aunque la comisión creada al efecto no dio prueba de ello, lo cierto es que el gobierno de Azaña estaba en franca decadencia y poco tiempo después, desprestigiado por este suceso y otros como los de Arnedo en Badajoz, tuvo que convocar elecciones en las que ganó el centro-derecha, gobernando Lerroux del Partido Radical, ante la negativa de Alcalá Zamora, presidente de la República, de investir a Gil Robles como presidente del Consejo de Ministros.